Entre 1943 y 1945, los Estados Unidos mantuvieron a más de 400.000 prisioneros de guerra alemanes en cientos de campos repartidos por todo el territorio estadounidense. Durante ese periodo, la producción industrial de Estados Unidos alcanzó niveles nunca vistos, fabricando más de 600.000 vehículos Jeep Willys para uso militar. Los prisioneros alemanes, acostumbrados a la creciente escasez de recursos del Reich, se encontraron con una realidad que desafiaba todo lo que conocían sobre logística militar. El sonido llegó primero, un rugido familiar, pero multiplicado infinitamente. A través de las rejas del vagón de carga, el teniente Karl Hoffmann observó algo que hizo que su estómago se revolviera. Jeeps, decenas de ellos, cientos. Una procesión interminable de vehículos estadounidenses que se extendía más allá del horizonte, cada uno cargando soldados, suministros, equipos. Era como si toda la Wehrmacht hubiera sido transformada en una línea de ensamblaje motorizada. Para un hombre que había pasado los últimos 2 años racionando cada litro de combustible, esa visión parecía una pesadilla industrial. Los archivos perdidos de la guerra revelan ahora la historia de cómo los prisioneros alemanes descubrieron la verdadera cara del poder estadounidense. No eran solo los tanques Sherman los que debían temer. Karl Hoffmann ajustó sus gafas empañadas mientras el tren disminuía la velocidad, acercándose a la estación ferroviaria de Houston. El olor acre del carbón quemado se mezclaba con el sudor de 60 hombres amontonados en el vagón de carga, creando una atmósfera sofocante que recordaba los últimos días en Normandía. A través de las rendijas entre las tablas de madera, fragmentos de luz solar dibujaban rayas doradas en el suelo metálico, revelando rostros cansados de soldados alemanes que habían cruzado el Atlántico como prisioneros de guerra. El teniente observaba a sus hombres con una mezcla de resignación y curiosidad, preguntándose qué tipo de cautiverio les esperaba en ese país extraño, donde el aire olía diferente y hasta el ruido de los rieles sonaba más grave. Había rumores durante la travesía sobre campos estadounidenses. Algunos hablaban de trabajos forzados, otros de condiciones humanas, pero nadie sabía con certeza qué encontrarían. El sonido metálico de los frenos resonó en el vagón, anunciando que el viaje de 3 semanas llegaba a su fin. Hoffmann respiró profundo, preparándose mentalmente para el primer contacto real con el territorio enemigo. Las puertas del vagón se abrieron con un chirrido seco y la luz de Texas los cegó momentáneamente. Cuando la vista se ajustó, Karl sintió como si hubiera sido transportado a un mundo paralelo donde las leyes de la física militar no aplicaban. En la plataforma de la estación, una fila de vehículos Willys esperaba a los prisioneros, sus motores en funcionamiento creando una sinfonía de rugidos suaves que contrastaba drásticamente con el recuerdo de los últimos meses en Francia, donde cada vehículo alemán era un tesoro raro disputado por comandantes desesperados. Los soldados estadounidenses se movían con una tranquilidad desconcertante, algunos masticando chicles, otros fumando cigarrillos. Todos parecían completamente despreocupados por el hecho de estar rodeados por máquinas que, en Alemania, serían guardadas como reliquias preciosas. El Gefreiter Otto Weiss, un joven de solo 19 años que había sido capturado en su primera batalla, susurró algo sobre imposible mientras contaba mentalmente los vehículos visibles. Hoffmann trató de mantener la compostura, pero sentía una creciente inquietud en su estómago, como si algo fundamental sobre su comprensión de la guerra estuviera siendo cuestionado. El olor de aceite de motor fresco se mezclaba con el aroma del café estadounidense que venía de algún lugar cercano, creando una combinación olfativa que siempre estaría asociada a ese momento de descubrimiento. Los guardias estadounidenses gesticulaban casualmente para que los prisioneros se acercaran a los vehículos, tratando esa flota como si fuera lo más natural del mundo. Otto tocó discretamente el brazo de Hoffmann, señalando más allá de la estación, donde más jeeps podían ser vistos estacionados en filas organizadas que se perdían en la distancia. El sargento William Carter se acercó al grupo de alemanes con una sonrisa que mezclaba profesionalismo y curiosidad genuina, sus botas de cuero haciendo un ruido rítmico contra el concreto de la plataforma. Él había servido en el Pacífico antes de ser transferido para supervisar el transporte de prisioneros, y su experiencia con soldados enemigos le daba una perspectiva única sobre el choque cultural que presenciaba diariamente. «All right, boys, time to go», dijo en inglés, haciendo gestos para que entendieran que debían abordar los vehículos, su voz cargada con el acento del medio oeste estadounidense que sonaba extrañamente melódico para los oídos acostumbrados a los comandos guturales alemanes. Carter notó inmediatamente la mirada desconcertada de los prisioneros, especialmente del oficial más viejo que parecía estar haciendo cálculos mentales sobre algo, y decidió que ese sería un transporte interesante. Había transportado a cientos de alemanes antes, pero rara vez veía esa expresión específica de incredulidad matemática que ahora detectaba en los rostros frente a él.
El sargento ajustó el casco y hizo una señal para que sus subordinados iniciaran el embarque, observando con interés sociológico cómo cada prisionero dudaba un momento antes de subir a los vehículos. El sonido de los motores Willys creaba una banda sonora constante que ya se había vuelto tan familiar para Carter como su propia respiración, pero trataba de imaginar cómo ese ruido sonaría para hombres provenientes de un ejército donde el combustible se racionaba gota a gota. La textura áspera del volante bajo sus manos, enguantadas, era un recordatorio táctil de la robustez estadounidense, que él había aprendido a valorar después de 2 años, conduciendo por los terrenos más difíciles del teatro de operaciones. Mientras los prisioneros eran distribuidos entre los vehículos, Hoffman se encontró sentado en el asiento delantero de un jeep junto a Carter, una posición que le ofrecía una vista privilegiada de la operación logística estadounidense. El interior del vehículo olía a cuero nuevo mezclado con el aroma metálico característico de las máquinas bien lubricadas, una combinación que contrastaba fuertemente con el recuerdo de los vehículos alemanes de los últimos meses, siempre con olor a aceite quemado y metal sobrecalentado. Carter ajustó el espejo retrovisor y puso el vehículo en movimiento con una facilidad casual que sugería años de experiencia con esa máquina específica, sus manos manipulando los controles con la naturalidad de quien había encontrado una extensión perfecta de sus propias capacidades motoras. El teniente alemán observaba cada movimiento, notando cómo el estadounidense no demostraba ninguna preocupación por la economía de combustible, acelerando suavemente sin la constante ansiedad sobre el consumo que había dominado los últimos años de la guerra en el frente europeo. A través del parabrisas, un paisaje industrial se desplegaba, puntuado por enormes galpones de los cuales emergían constantemente más vehículos militares, como si hubiera una producción infinita sucediendo en paralelo con la operación de transporte. El ruido del motor era sorprendentemente suave, muy diferente de los motores alemanes que conocía, creando una sensación de fiabilidad mecánica que parecía simbolizar algo mayor sobre la capacidad industrial estadounidense. Carter ocasionalmente miraba por el espejo retrovisor para verificar los otros vehículos de la comitiva, un gesto automático que revelaba una logística bien coordinada donde cada jeep era solo una pieza en una máquina más grande perfectamente sincronizada. El aire tesano, cargado de humedad y especias desconocidas, entraba por los laterales abiertos del vehículo, recordándole a Hoffman que realmente estaba en territorio extranjero. La comitiva de jeeps seguía por la Highway 6 en dirección al campo de prisioneros, creando una procesión militar que para los estándares alemanes representaría un desperdicio inimaginable de recursos logísticos. Carter, notando el interés silencioso de su pasajero, decidió iniciar una conversación básica usando las pocas palabras de alemán que había aprendido durante los meses tratando con prisioneros. «Gott, ¿automobile ya?» «Pa», dijo señalando el panel del jeep con una sonrisa que mezclaba orgullo nacional y simpatía personal, su pronunciación cargada con el acento estadounidense que transformaba las palabras alemanas en algo casi irreconocible. Hoffman asintió educadamente, pero su mente estaba ocupada procesando información que desafiaba todo lo que había aprendido sobre logística militar durante sus años de servicio en la Wehrmacht. Estimaba que solo en esa operación de transporte se estaban utilizando más vehículos de los que su división había poseído durante los últimos 6 meses de combate en Francia, una realidad que sugería una capacidad industrial que había subestimado drásticamente. El sonido constante de los motores de la comitiva creaba una sinfonía mecánica que resonaba por el paisaje tejano, anunciando la aproximación del grupo mucho antes de que pudiera ser visto, una demostración de poder que no necesitaba ser sutil para ser efectiva. Carter cambió de marcha suavemente, la transmisión respondiendo con precisión mecánica que indicaba un mantenimiento regular y piezas de repuesto abundantes, lujos que se habían convertido en legendarios en el ejército alemán durante los últimos años de la guerra. La textura del asiento de cuero comenzaba a calentarse bajo el sol tejano, creando una sensación de comodidad que contrastaba con los recuerdos de vehículos alemanes donde el acolchado era frecuentemente improvisado o inexistente. Otto Weiss, en el asiento trasero, susurraba comentarios en alemán a otro prisionero, sus palabras cargadas de una admiración renuente que Hoffman reconocía en sí mismo. El horizonte tejano se extendía infinitamente, ocasionalmente puntuado por otras comitivas militares que seguían sus propias rutas, sugiriendo una red logística de proporciones que desafiaban la comprensión europea de movilidad militar. «Esos malditos estadounidenses convirtieron la guerra en una línea de producción», murmuró Hoffman en alemán, más para sí mismo que para sus compañeros, sus palabras cargadas de una resignación que aún no estaba listo para admitir completamente. El campo de prisioneros de Herne se reveló como una ciudad temporal rodeada de alambre de púas,
Pero lo que más impresionó a los recién llegados fue el estacionamiento adyacente donde decenas de jeeps aguardaban en filas organizadas como soldados en formación. El mayor Hans Krüger, veterano de la campaña en Francia y el oficial de mayor rango entre los prisioneros, caminó lentamente a lo largo de la cerca interna, sus ojos entrenados catalogando automáticamente cada detalle de la operación estadounidense que se desarrollaba ante él. El olor a creosota de los postes de madera se mezclaba con el aroma de aceite diésel y metal calentado por el sol, creando una atmósfera industrial que recordaba a las fábricas alemanas del inicio de la guerra, cuando la producción aún era abundante y optimista. Krüger había comandado una división Panzer durante los primeros meses gloriosos en Francia, recordando vívidamente cómo cada tanque era tratado como una obra de arte militar, mantenido y reparado con un cuidado casi religioso por mecánicos que conocían cada tornillo de sus máquinas. Ahora, observando la casualidad con que los estadounidenses trataban sus vehículos, sentía una mezcla de envidia e incomprensión que lo hacía cuestionar todo lo que creía sobre estrategia militar. Los guardias estadounidenses se movían entre los jeeps con la misma naturalidad con la que un agricultor camina entre sus herramientas, revisando niveles de aceite, ajustando llantas, realizando mantenimiento preventivo que en Alemania sería considerado un lujo. El sonido constante de motores siendo probados creaba una banda sonora de eficiencia que resonaba por el campo, recordando constantemente a los prisioneros que estaban en el corazón de una máquina de guerra que funcionaba con recursos aparentemente ilimitados. Joe Ramírez emergió de debajo de un jeep con las manos sucias de grasa, su uniforme estadounidense manchado de aceite y sudor, cargando herramientas que brillaban como si fueran nuevas, incluso después de meses de uso intensivo. Hijo de inmigrantes mexicanos, había crecido en Los Ángeles trabajando en el taller de su padre, desarrollando una intimidad con los motores que los militares estadounidenses rápidamente reconocieron y aprovecharon. El mecánico notó inmediatamente la atención de los prisioneros alemanes, especialmente como ese mayor más viejo observaba cada movimiento de su rutina de mantenimiento y decidió convertir aquello en una pequeña demostración de superioridad técnica estadounidense. Ramírez sacó una llave inglesa del cinturón y comenzó a trabajar en el motor de otro jeep, sus movimientos precisos y confiados revelando años de experiencia con esa máquina específica, cada gesto calculado para mostrar que no había escasez de piezas, herramientas ni tiempo. El aroma de aceite fresco se mezclaba con el olor a soldadura eléctrica que venía de algún taller cercano, creando una atmósfera de actividad industrial constante que contrastaba dramáticamente con los recuerdos alemanes de talleres improvisados y piezas de repuesto fabricadas artesanalmente. Krüger se acercó a la cerca, observando cómo Ramírez reemplazaba una pieza que en Alemania habría sido reparada y reparada hasta que ya no pudiera ser utilizada. Una demostración de abundancia que era simultáneamente impresionante y perturbadora. La textura áspera del alambre de púas bajo sus dedos servía como recordatorio físico de su condición de prisionero, pero también como punto de observación privilegiada de una realidad industrial que había subestimado completamente. Los sonidos metálicos de las herramientas de Ramírez resonaban por el patio, creando un ritmo de trabajo que sugería no urgencia desesperada, sino eficiencia sistemática de una operación que podía permitirse hacer las cosas correctamente desde el principio. Durante los primeros días en el campo, los prisioneros alemanes establecieron una rutina no oficial de observación de los procedimientos estadounidenses, transformando su curiosidad inicial en una especie de estudio etnográfico militar. Otto Weiss, con su juventud característica y facilidad para los idiomas, logró establecer comunicación básica con algunos guardias estadounidenses, descubriendo detalles sobre la producción y distribución de vehículos que confirmaban sus sospechas más pesimistas sobre la capacidad industrial enemiga. Aprendió que la fábrica Willis-Overland producía cientos de jeeps al día, una cifra que inicialmente le pareció tan imposible que asumió haber entendido mal las explicaciones en inglés, hasta que múltiples conversaciones confirmaron la escala asombrosa de la producción estadounidense. El olor de café estadounidense que permeaba constantemente el aire del campo se mezclaba con los aromas industriales, creando una atmósfera de normalidad doméstica que contrastaba extrañamente con la realidad militar de la situación. Weiss observaba cómo los soldados estadounidenses bebían café mientras trabajaban, una casualidad en el trato de las provisiones que revelaba una cadena de suministros tan eficiente que permitía lujos impensables para los soldados alemanes de los últimos años de la guerra. Los jeeps llegaban al campo en convoyes semanales, algunos nuevos de fábrica con olor a pintura fresca y cuero no usado, otros provenientes de otras bases para redistribución, todos manteniendo un estándar de calidad que sugería un control de calidad industrial riguroso.
La textura lisa del metal pintado de los vehículos nuevos contrastaba con el recuerdo de los vehículos alemanes improvisados de los últimos meses, donde soldaduras gruesas y piezas adaptadas eran la norma. Otto comenzó a mantener un diario secreto, anotando todo lo que observaba sobre los procedimientos estadounidenses, una documentación que esperaba algún día poder llevar de vuelta a Alemania. El sonido de voces estadounidenses conversando casualmente sobre logística creaba una banda sonora constante de competencia administrativa que los alemanes habían perdido hacía mucho tiempo. El momento de mayor revelación llegó una mañana de septiembre cuando un convoy especialmente grande llegó al campo, trayendo no solo vehículos nuevos, sino también suministros para una operación de redistribución que convertiría a Herne en una especie de centro logístico temporal. Hoffman observaba desde la cerca mientras los soldados estadounidenses descargaban jeeps como si fueran cajas de munición común, apilándolos metafóricamente en filas que se extendían más allá del horizonte visual, cada vehículo representando una capacidad de movilidad que toda su división había perdido progresivamente durante los últimos meses de combate. Carter, ahora familiar para los prisioneros después de varias semanas transportando grupos entre diferentes secciones del campo, se acercó a la cerca con su curiosidad característica sobre las reacciones alemanas a los procedimientos estadounidenses. El sargento había desarrollado una especie de fascinación antropológica con esos hombres que representaban al enemigo, pero que ahora revelaban una humanidad común a través de sus expresiones de sorpresa y desorientación. "You boys never seen nothing like this back home, huh?" preguntó Carter en inglés, gesticulando en dirección al patio donde decenas de jeeps esperaban ser distribuidos. Su voz cargada de orgullo nacional genuino mezclado con simpatía personal por los hombres que se habían convertido en su responsabilidad. Hoffman trató de responder en inglés básico, pero sus palabras salieron truncas, cargadas de la frustración de no poder expresar adecuadamente la magnitud de lo que estaba observando. El olor de pintura automotriz fresca se mezclaba con el aroma de cuero y metal, creando una atmósfera de novedad industrial que contrastaba con sus recuerdos de vehículos alemanes remendados y reremendados hasta que ya no podían funcionar. La textura fría del alambre de púas bajo sus manos enguantadas servía como ancla física en una realidad que parecía desafiar sus nociones básicas sobre los recursos militares. Los sonidos de los motores siendo probados resonaban por el campo en una sinfonía mecánica que se había convertido en la banda sonora de su prisión, pero también de su educación sobre el verdadero poder industrial estadounidense. Esa noche, en el barracón que compartía con otros oficiales alemanes, Hoffman trató de procesar verbalmente todo lo que había observado durante esas primeras semanas de cautiverio. "No solo están ganando la guerra", dijo en voz baja a Kruger y los demás, sus palabras cargadas de una comprensión dolorosa que apenas comenzaba a formarse por completo. "Han transformado la guerra en una operación industrial donde nosotros somos solo un problema logístico a resolver". Kruger asintió en silencio, sus propias observaciones confirmando las sospechas que había desarrollado sobre la verdadera naturaleza de la superioridad estadounidense, que no residía solo en armamentos superiores, sino en una capacidad sistémica para producir, distribuir y mantener equipos a escalas que desafiaban la comprensión europea. El sonido distante de jeeps siendo movidos en el patio creaba una banda sonora nocturna que se había vuelto familiar, un recordatorio constante de que incluso durante las horas de descanso, la máquina estadounidense seguía funcionando con una eficiencia implacable. Otto Weiss, acostado en su cama cercana, murmuraba números en alemán, calculando mentalmente cuántos jeeps había visto solo ese día, llegando a totales que parecían imposibles incluso para su mente joven y adaptable. El olor a desinfectante militar estadounidense que impregnaba el barracón se mezclaba con los aromas personales de los prisioneros, creando una atmósfera de limpieza institucional que contrastaba con los recuerdos de alojamientos militares alemanes de los últimos meses de la guerra. La textura áspera de las mantas estadounidenses, aunque simples, era consistentemente nueva y funcional, sin los remiendos e improvisaciones que se habían vuelto característicos del equipo alemán. Las voces bajas de los prisioneros creaban una conversación colectiva sobre descubrimientos individuales, cada hombre contribuyendo con observaciones que pintaban un cuadro cada vez más claro del verdadero tamaño del desafío que Alemania había enfrentado. "No solo eran los tanques Sherman lo que debíamos haber temido", concluyó Kruger, sus palabras resonando en el barracón como una profecía tardía sobre una guerra que ya se había decidido mucho antes de las primeras batallas. Las semanas siguientes trajeron una serie de revelaciones que transformaron la percepción de los prisioneros alemanes sobre la naturaleza fundamental de la guerra moderna. Revelaciones que llegaban a través de detalles aparentemente insignificantes de la rutina diaria estadounidense. Joe Ramírez había establecido un taller improvisado cerca de la cerca del campo,
donde realizaba mantenimiento preventivo en jeeps con una regularidad que impresionaba a los observadores alemanes, no por la complejidad técnica del trabajo, sino por la abundancia de recursos que le permitía reemplazar piezas que aún funcionaban perfectamente. El mecánico estadounidense había notado la constante atención de los prisioneros y decidió transformar sus sesiones de trabajo en una especie de demostración educativa, exhibiendo casualmente la diferencia entre el mantenimiento de emergencia alemán y el mantenimiento preventivo estadounidense. Cada mañana el sonido de motores siendo ajustados creaba una banda sonora de competencia técnica que resonaba por el campo, recordando a los alemanes que estaban observando un sistema logístico que podía permitirse la perfección porque tenía recursos para mantener estándares imposibles en la Europa devastada por la guerra. Ramírez abría el cofre de un jeep con la casualidad de quien sabía que todas las piezas necesarias estaban disponibles en el almacén, sus manos enguantadas manipulando herramientas que brillaban como si fueran nuevas, una demostración de abundancia industrial que era simultáneamente impresionante y desmoralizante. El olor de aceite lubricante fresco se mezclaba con el aroma metálico de piezas recién fabricadas, creando una atmósfera de taller profesional que contrastaba dramáticamente con los recuerdos alemanes de reparaciones improvisadas con materiales inadecuados. Otto Weiss se acercó a la cerca una mañana particularmente calurosa, observando cómo Ramírez reemplazaba un filtro de aire que aún parecía funcional, una demostración de estándares de mantenimiento que en Alemania se considerarían un desperdicio criminal. La textura áspera del alambre de púas calentado por el sol tesano quemaba ligeramente sus dedos, pero mantenía el contacto físico como un ancla sensorial en una realidad que seguía desafiando su comprensión básica sobre economía militar. Carter había desarrollado el hábito de detenerse cerca de la cerca durante sus rondas matutinas, no solo para verificar la seguridad de los prisioneros, sino por una curiosidad antropológica genuina sobre las reacciones alemanas a la rutina estadounidense. El sargento había servido el tiempo suficiente en el Pacífico para entender que la guerra se ganaba tanto por logística como por coraje, y observar a hombres que representaban al enemigo descubriendo esa verdad en tiempo real le generaba una satisfacción profesional que no esperaba sentir. «Morning, Lieutenant», dijo Carter a Hoffman una mañana de octubre, su voz cargada de la cordialidad casual que se había desarrollado entre ellos a lo largo de las semanas, una humanidad compartida que trascendía temporalmente las circunstancias de la guerra. Hoffman respondía con su inglés limitado, pero sus ojos seguían enfocados en los procedimientos de mantenimiento que ocurrían constantemente al fondo, una observación constante que Carter había aprendido a respetar como un interés profesional legítimo de un soldado intentando comprender las razones de su derrota. El sonido de llaves inglesas contra metal creaba una percusión industrial constante que se había vuelto familiar, pero que seguía recordando a los alemanes que estaban en el centro de una operación donde las herramientas eran abundantes y las piezas de repuesto nunca eran un problema. Carter ocasionalmente explicaba procedimientos básicos en inglés simple, no por simpatía hacia el enemigo, sino por orgullo profesional en la eficiencia estadounidense que él había ayudado a construir durante sus años de servicio. El olor de café estadounidense que siempre llevaba en una taza de metal abollada se mezclaba con los aromas industriales del taller, creando una combinación olfativa que simbolizaba la casualidad con la que los estadounidenses trataban los lujos que se habían vuelto legendarios para los soldados alemanes. La textura fría del metal de la taza bajo sus dedos era un recordatorio táctil de que incluso los artículos personales estadounidenses eran fabricados con estándares industriales que sugerían abundancia de materiales básicos. Las conversaciones matutinas se habían convertido en una especie de ritual informal, un intercambio de humanidad que ocurría a través de la barrera física e ideológica que los separaba. El mayor Kruger estableció una rutina de caminatas matutinas a lo largo del perímetro interno del campo, sus observaciones metódicamente catalogando cada aspecto de la operación estadounidense que podía ver o inferir a partir de evidencias indirectas. Sus años comandando divisiones Panzer le habían desarrollado un ojo entrenado para la logística y ahora aplicaba esas habilidades para comprender un sistema que había subestimado dramáticamente cuando estaba del otro lado de la guerra. Durante una mañana particularmente clara, contó 43 jeeps visibles solo en el sector del campo que podía observar directamente, extrapolando mentalmente para estimar números que parecían imposibles incluso para su mente analítica entrenada. El sonido de sus pasos contra el suelo compactado del campo creaba un ritmo meditativo que ayudaba a su concentración, cada vuelta a lo largo de la cerca ofreciendo nuevas perspectivas sobre detalles que había perdido en observaciones anteriores. Kruger había comenzado a hacer anotaciones mentales organizadas, categorizando sus observaciones sobre producción, distribución,
mantenimiento y utilización de vehículos en un análisis sistemático que esperaba algún día poder compartir con sobrevivientes del alto mando alemán. El olor de creosota de los postes de la cerca se mezclaba con el aroma de combustible que permeaba constantemente la zona, creando una atmósfera industrial que recordaba las fábricas alemanas del inicio de la guerra, cuando la producción aún era optimista y abundante. La textura irregular del suelo bajo sus pies cambiaba a medida que caminaba, algunas áreas compactadas por el tráfico constante de vehículos, otras aún blandas donde la hierba intentaba crecer. Un mapa táctil de la intensidad del uso estadounidense de diferentes secciones del campo. Ocasionalmente, otros prisioneros se unían a su caminata, creando pequeños grupos de discusión donde se compartían y analizaban observaciones individuales colectivamente. Las voces bajas en alemán creaban una banda sonora de descubrimiento gradual, cada conversación revelando nuevos aspectos de la superioridad logística estadounidense que ellos estaban documentando involuntariamente. La revelación más impactante llegó durante una operación de redistribución a gran escala que transformó temporalmente el campo en una especie de centro logístico regional, donde jeeps de diferentes bases militares estadounidenses convergían para mantenimiento, reabastecimiento y redistribución. Hoffman observaba fascinado mientras los soldados estadounidenses organizaban los vehículos en categorías que inicialmente no comprendía, hasta que se dio cuenta de que estaban siendo clasificados por función específica, algunos equipados como ambulancias improvisadas, otros modificados para transporte de municiones, algunos preparados para remolcar artillería ligera, una diversidad de adaptaciones que revelaba flexibilidad operativa impensable en el rígido sistema alemán. El sonido de decenas de motores funcionando simultáneamente creaba una sinfonía mecánica que resonaba por el paisaje texano, anunciando la operación a kilómetros de distancia, una demostración de poder que no necesitaba ser sutil para ser efectiva. Carter se acercó a la cerca donde varios prisioneros observaban la operación, su orgullo estadounidense visible en su postura erguida y su sonrisa confiada que se había convertido en su marca registrada durante las interacciones con los alemanes. «Impressive, huh?», dijo señalando el patio donde más de 100 jeeps esperaban ser procesados, su voz cargada de satisfacción genuina con la eficiencia de la máquina militar estadounidense que él había ayudado a construir y mantener. Weiss intentó contar los vehículos, pero desistió cuando se dio cuenta de que nuevos convoyes llegaban constantemente, trayendo más jeeps de bases que ni siquiera sabía que existían, una demostración de escala que desafiaba su capacidad de comprensión numérica. El olor de escape de decenas de motores se mezclaba con el aroma de aceite calentado y metal bajo el sol tejano, creando una atmósfera industrial densa que simbolizaba la intensidad de la operación logística estadounidense. La textura caliente del alambre de púas quemaba los dedos de los observadores alemanes, pero mantenían el contacto como un ancla física en una realidad que seguía expandiéndose más allá de sus expectativas más pesimistas sobre la capacidad industrial enemiga. Ramírez se movía entre los vehículos con la confianza de quien conocía íntimamente cada aspecto de esas máquinas, sus herramientas brillando al sol mientras realizaba verificaciones de rutina que en Alemania serían consideradas mantenimiento de lujo. La operación de redistribución duró 3 días completos, durante los cuales los prisioneros alemanes fueron testigos de una demostración de capacidad logística que redefinió completamente su comprensión sobre las verdaderas razones de la derrota alemana en la guerra. Hoffman había establecido un puesto de observación informal junto a la cerca noreste del campo, desde donde podía documentar mentalmente el flujo constante de vehículos que llegaban, eran procesados y redistribuidos con una eficiencia que parecía casi automatizada. El teniente contaba mentalmente los jeeps, perdiendo la cuenta varias veces cuando nuevos convoyes llegaban antes de que terminara de catalogar los anteriores, una abundancia numérica que desafiaba su capacidad de procesamiento matemático entrenada en la Academia Militar Alemana. Durante las primeras horas de la mañana, cuando el rocío tejano aún cubría los vehículos con una película brillante, el sonido coordinado de decenas de motores siendo encendidos simultáneamente creaba una sinfonía mecánica que resonaba a través del paisaje plano, anunciando el inicio de un nuevo día de operaciones logísticas estadounidenses. Los soldados estadounidenses se movían entre los jeeps con la casualidad de trabajadores en una línea de montaje, cada hombre sabiendo exactamente su función específica en una operación mayor que funcionaba con precisión cronométrica. El olor de combustible se mezclaba con el aroma del café estadounidense que permeaba constantemente la atmósfera, creando una combinación olfativa que simbolizaba la abundancia casual con que los estadounidenses trataban los recursos que se habían vuelto preciosos en la Alemania devastada por la guerra.
La textura áspera de la cerca metálica bajo sus manos enguantadas servía como ancla física en una realidad que seguía expandiéndose más allá de sus peores expectativas sobre la superioridad industrial enemiga. Otto Weiss se unió a la observación, sus ojos jóvenes catalogando detalles que Hoffman podrían haber perdido, creando entre ellos una especie de documentación colaborativa sobre una revelación que ninguno de los dos había anticipado cuando fueron capturados meses antes en Normandía. Joe Ramírez se había convertido involuntariamente en el centro de atención de los prisioneros alemanes durante esos días de operación intensiva, no solo por la proximidad física de su taller, sino por la constante demostración de estándares de mantenimiento que revelaban una filosofía completamente diferente sobre conservación y uso de equipos militares. El mecánico estadounidense sustituía piezas que aún funcionaban perfectamente, ajustaba sistemas que operaban adecuadamente, realizaba mantenimiento preventivo que en la Alemania de los últimos años de la guerra sería considerado un desperdicio criminal de recursos escasos. Cada mañana llegaba al taller improvisado con una caja de herramientas que contenía instrumentos especializados para funciones específicas, una abundancia de equipo técnico que contrastaba dramáticamente con los recuerdos alemanes de mecánicos improvisando reparaciones con herramientas inadecuadas y piezas adaptadas de otros vehículos. El sonido metálico de llaves inglesas contra tornillos creaba un ritmo constante de trabajo profesional que se había vuelto familiar a los observadores alemanes. Una banda sonora de competencia técnica que simbolizaba la diferencia fundamental entre el mantenimiento de emergencia y el mantenimiento sistemático. Ramírez había notado la constante atención de los prisioneros y ocasionalmente exhibía sus técnicas con orgullo profesional genuino, no por malicia, sino por la satisfacción natural de un artesano demostrando maestría en su oficio. El olor de aceite lubricante de alta calidad se mezclaba con el aroma de soldadura eléctrica que venía de otras secciones de la operación, creando una atmósfera de taller industrial que recordaba a los alemanes las fábricas de su propia patria durante los años prósperos antes de la guerra. La textura lisa de piezas recién fabricadas contrastaba con sus recuerdos de componentes alemanes improvisados, soldados de manera gruesa y adaptados para funciones para las que no habían sido originalmente diseñados. Durante los intervalos de trabajo, Ramírez bebía café de una botella térmica que mantenía la temperatura ideal durante horas. Un lujo personal que representaba la abundancia de pequeños confortos que habían desaparecido de la vida militar alemana años antes. El mayor Kruger había transformado sus caminatas matutinas en un análisis sistemático de la operación logística estadounidense, aplicando su experiencia como comandante de división blindada para comprender un sistema que había subestimado catastróficamente cuando planeaba operaciones del otro lado de la guerra. Sus pasos seguían un patrón establecido a lo largo del perímetro interno del campo, cada vuelta ofreciéndole nuevas perspectivas sobre aspectos de la eficiencia estadounidense que revelaban la verdadera dimensión del desafío que la Wehrmacht había enfrentado. Durante esos 3 días de operación intensiva, catalogó mentalmente no solo números de vehículos, sino patrones de organización, jerarquías de mando, procedimientos de mantenimiento, sistemas de distribución, un análisis completo que pintaba un cuadro doloroso sobre las verdaderas razones de la derrota alemana. El sonido de sus pasos contra el suelo compactado creaba un ritmo meditativo que ayudaba a su concentración analítica, cada caminata revelando nuevos detalles que había perdido en observaciones anteriores. Kruger había comenzado a comprender que los estadounidenses no habían simplemente vencido a través de números superiores, sino a través de una filosofía completamente diferente sobre cómo organizar, equipar y sustentar fuerzas militares en operaciones prolongadas. El olor de diésel que permeaba constantemente el campo se mezclaba con el aroma de tierra tejana calentada por el sol, creando una combinación olfativa que siempre estaría asociada a ese periodo de doloroso descubrimiento sobre la verdadera naturaleza de la superioridad enemiga. La textura irregular del terreno bajo sus pies cambiaba a medida que caminaba. Algunas áreas compactadas por el tráfico constante de vehículos pesados, otras aún preservando la vegetación natural, un mapa táctil de la intensidad de las operaciones estadounidenses. Ocasionalmente, otros oficiales alemanes se unían a sus caminatas, creando discusiones en voz baja donde se revisaban teorías sobre estrategia militar a la luz de las evidencias empíricas que observaban diariamente. Las conversaciones en alemán creaban una banda sonora de reevaluación intelectual, cada intercambio de ideas ayudando a procesar descubrimientos que desafiaban supuestos fundamentales sobre cómo se libran y ganan las guerras modernas. Carter había desarrollado una rutina de verificaciones de seguridad que lo llevaba regularmente cerca de las secciones del campo donde los prisioneros alemanes se concentraban para observar las operaciones estadounidenses y había comenzado a apreciar la ironía educativa de la situación.
El sargento comprendía que esos hombres estaban documentando involuntariamente los secretos de la superioridad estadounidense, pero también reconocía que esa documentación llegaba demasiado tarde para hacer alguna diferencia en el resultado de la guerra. Durante una tarde particularmente calurosa del segundo día de operaciones, se detuvo cerca del grupo de observadores alemanes, su curiosidad antropológica ganando a los protocolos militares formales que normalmente regían las interacciones entre guardias y prisioneros. "You boys figuring out how we do things?", preguntó con una sonrisa que mezclaba cordialidad genuina con orgullo nacional justificado. Su voz cargada del acento del medio oeste estadounidense que se había vuelto familiar para los alemanes durante las semanas de convivencia forzada. Hoffman trató de responder en su limitado inglés, pero sus palabras salieron cargadas de una frustración que trascendía barreras lingüísticas. La frustración de un soldado profesional descubriendo que había luchado contra un enemigo cuyos recursos había comprendido erróneamente. El sonido de motores siendo probados al fondo creaba una banda sonora constante de eficiencia mecánica que marcaba su conversación, recordando constantemente a todos los participantes que estaban discutiendo no solo filosofías militares abstractas, sino realidades operacionales concretas que habían determinado el resultado de la guerra. Carter bebía café de una taza de metal que mantenía la temperatura ideal a pesar del calor texano, un pequeño lujo personal que representaba la abundancia de confortos básicos que los soldados estadounidenses consideraban normales. El olor del café se mezclaba con los aromas industriales de la operación, creando una atmósfera de normalidad doméstica que contrastaba con la intensidad militar de las actividades a su alrededor. La textura caliente del metal de la taza bajo sus dedos, enguantados, era un recordatorio táctil de que, incluso los artículos personales estadounidenses eran fabricados con estándares que sugerían abundancia de materiales básicos. Otto Weiss observaba la interacción con la curiosidad característica de su juventud, sus ojos alternando entre Carter y la operación logística que continuaba al fondo, una demostración visual de la diferencia entre soldados individuales y el sistema mayor que los sustentaba. Cuando la operación de redistribución finalmente terminó en el tercer día, los prisioneros alemanes habían sido testigos del procesamiento de más de 300 jeeps, un número que cada uno de ellos calculó y recalculó mentalmente, tratando de reconciliar esa realidad numérica con sus recuerdos de escasez alemana. Hoffman permaneció junto a la cerca incluso después de que los últimos vehículos se marcharan, observando el patio vacío que aún olía a diésel y aceite calentado, tratando de procesar intelectualmente una demostración de poder que había redefinido completamente su comprensión sobre las verdaderas razones de la derrota alemana. El sonido de sus propios pasos contra el suelo era amplificado por el silencio relativo que siguió a la partida de los convoyes, creando una banda sonora de contemplación solitaria que contrastaba dramáticamente con la sinfonía mecánica de los días anteriores. Había comprendido que los estadounidenses no habían simplemente vencido a través de tecnología superior o estrategia más inteligente, sino a través de una capacidad sistémica de producir, distribuir y mantener equipos en escalas que desafiaban la comprensión europea sobre los límites industriales. El olor residual de los escapes se mezclaba con el aroma de tierra tejana, creando una combinación olfativa que siempre estaría asociada a ese momento de reconocimiento doloroso sobre la verdadera naturaleza de la superioridad enemiga que ellos habían enfrentado. La textura familiar del alambre de púas bajo sus manos era ahora un símbolo no solo de su prisión física, sino de una educación forzada sobre realidades industriales que el liderazgo alemán había ignorado o mal comprendido desde el principio de la guerra. Esa noche en el barracón, las conversaciones en alemán serían diferentes, cargadas de una comprensión que llegaba demasiado tarde para hacer alguna diferencia, pero que finalmente explicaba por qué la Wehrmacht, a pesar de toda su competencia táctica y valentía individual, había estado condenada desde el momento en que desafió a una nación capaz de transformar la guerra en una operación industrial a escala continental. «No fueron nuestros generales los que perdieron esta guerra», murmuró Hoffman al aire nocturno tejano, sus palabras cargadas de un descubrimiento amargo que redefinía todo lo que había creído sobre estrategia militar. «Fueron nuestros economistas que nunca la comprendieron». Los meses siguientes trajeron una rutina que permitió a los prisioneros alemanes observar no solo operaciones excepcionales, sino el funcionamiento cotidiano de la máquina logística estadounidense, revelando aspectos aún más perturbadores sobre la diferencia fundamental entre las dos filosofías militares. Otto Weiss había desarrollado un sistema informal de documentación, usando pedazos de papel obtenidos a través de intercambios con guardias estadounidenses para registrar sus observaciones diarias sobre procedimientos que desafiaban todo lo que había aprendido sobre economía militar durante su entrenamiento en la Wehrmacht. Durante una fría mañana de diciembre,
observó a Ramírez desechar un filtro de aceite que aún funcionaba perfectamente, sustituyéndolo por una pieza nueva como parte de un mantenimiento preventivo que en Alemania sería considerado un lujo impensable, una demostración de abundancia que era simultáneamente impresionante y moralmente perturbadora para alguien criado en la cultura alemana de conservación extrema. El joven soldado había comenzado a comprender que los estadounidenses operaban bajo una filosofía completamente diferente sobre el valor y uso de los recursos, donde reemplazar era más eficiente económicamente que reparar. Un concepto que violaba principios básicos de la mentalidad alemana sobre frugalidad y aprovechamiento máximo de materiales. El sonido de piezas siendo desechadas en recipientes metálicos creaba una percusión constante que resonaba por el campo. Una banda sonora de desperdicio sistemático que para oídos alemanes sonaba como una sinfonía de abundancia imposible. Weiss observaba cómo los soldados estadounidenses utilizaban herramientas especializadas para funciones específicas en lugar de improvisar con equipos adaptados. Una especialización que revelaba no solo abundancia de recursos, sino una organización industrial que podía permitirse eficiencia máxima en cada aspecto de las operaciones. El olor de aceite nuevo se mezclaba constantemente con el aroma de piezas desechadas, creando una atmósfera que simbolizaba el contraste entre el mantenimiento preventivo estadounidense y el mantenimiento correctivo alemán. La textura lisa de componentes recién fabricados, que ocasionalmente podía tocar a través de la cerca, contrastaba dramáticamente con sus recuerdos de piezas alemanas remendadas, soldadas y adaptadas hasta que ya no podían funcionar adecuadamente. El mayor Krüger había establecido discusiones vespertinas informales con otros oficiales alemanes, sesiones donde sus observaciones individuales eran compiladas en un análisis colectivo que revelaba patrones sistémicos de la superioridad estadounidense que ninguno de ellos había anticipado cuando luchaban del otro lado de la guerra. Durante una de estas reuniones en el barracón, celebrada en una tarde particularmente fría, cuando el viento tejano traía aromas industriales de otras secciones del campo, presentó su teoría sobre lo que él llamaba la economía del desperdicio planeado, un concepto que inicialmente parecía paradójico para mentes entrenadas en la frugalidad alemana. Krüger explicaba cómo había observado que los estadounidenses obtenían eficiencia superior no a través de conservación extrema, sino a través de abundancia que permitía sustituciones preventivas. Una filosofía que requería capacidad industrial en escalas que Alemania nunca había poseído ni siquiera en los mejores momentos de su producción militar. El sonido de voces alemanas discutiendo en tonos bajos creaba una atmósfera de descubrimiento intelectual que contrastaba con los ruidos mecánicos constantes que venían del exterior. Una justaposición que simbolizaba el choque entre el análisis teórico y la realidad operacional. Otros oficiales contribuían con observaciones específicas, cómo los soldados estadounidenses descartaban municiones que aún podían ser utilizadas, cómo los vehículos eran dados de baja antes de presentar problemas mecánicos serios, cómo las herramientas eran sustituidas por versiones más nuevas incluso cuando las viejas aún funcionaban adecuadamente. El olor de desinfectante militar que impregnaba el barracón se mezclaba con los aromas personales de los prisioneros, creando una atmósfera de limpieza institucional que ellos habían aprendido a asociar con los estándares estadounidenses de organización y mantenimiento. La textura áspera de las mantas militares estadounidenses, aunque simples, era consistentemente nueva y funcional, sin los remiendos y adaptaciones que habían caracterizado el equipo alemán de los últimos años de la guerra. Las discusiones a menudo se extendían hasta altas horas, cada oficial procesando descubrimientos que redefinieron su comprensión sobre las verdaderas razones de la derrota alemana, comprensión que llegaba demasiado tarde para influir en el resultado de la guerra, pero que explicaba finalmente por qué la Wehrmacht había estado condenada desde el principio del conflicto con una potencia industrial de escala continental. Carter había desarrollado una curiosidad antropológica genuina sobre las reacciones alemanas a los procedimientos estadounidenses, y durante una mañana particularmente clara de enero, decidió llevar a cabo una especie de experimento educativo informal con algunos de los prisioneros que habían demostrado interés técnico en los jeeps. El sargento organizó una demostración práctica de mantenimiento preventivo, explicando en inglés básico los procedimientos que Ramírez realizaba a diario, no por simpatía hacia el enemigo, sino por orgullo profesional en la superioridad de los métodos estadounidenses que él había ayudado a implementar y perfeccionar. Hoffman, Weiss y otros 2 oficiales alemanes observaban a través de la cerca mientras Carter desarmaba sistemáticamente un motor Willis, sustituyendo componentes que aún funcionaban adecuadamente como parte de un ciclo de mantenimiento que garantizaba confiabilidad máxima durante operaciones prolongadas.
El teniente alemán intentaba hacer preguntas en su limitado inglés sobre los costos de tal procedimiento, sus palabras cargadas de incredulidad matemática sobre una economía que podía sostener tal nivel de mantenimiento preventivo. El sonido de herramientas contra metal creaba una banda sonora educativa que Carter utilizaba para explicar conceptos básicos sobre confiabilidad operativa frente a conservación de recursos. Una lección de ingeniería aplicada que revelaba filosofías fundamentalmente diferentes sobre cómo equipar y sustentar fuerzas militares. Carter bebía café de su taza característica mientras trabajaba, su casualidad en el trato de lujos básicos sirviendo como demostración no intencional de la abundancia que sustentaba toda la operación estadounidense. El olor de aceite lubricante de alta calidad se mezclaba con el aroma del café, creando una combinación olfativa que simbolizaba la normalidad con que los estadounidenses trataban estándares que para los alemanes representaban imposibilidad económica. La textura de las herramientas estadounidenses en las manos enguantadas de Carter era visiblemente diferente de las herramientas alemanas que los prisioneros recordaban. Más pesadas, más precisas, fabricadas con tolerancias que sugerían abundancia de materiales de alta calidad. Ocasionalmente, Carter permitía que los observadores alemanes tocaran componentes específicos, una experiencia táctil que confirmaba sus sospechas sobre la superioridad de la metalurgia estadounidense y los estándares de control de calidad. La revelación más profunda llegó durante una conversación inesperada entre Hoffman y un soldado estadounidense llamado Private Thompson, un joven de Ohio que había trabajado en una fábrica de Ford antes de ser convocado al ejército. Thompson se acercó a la cerca una tarde de febrero, no por curiosidad sobre los prisioneros, sino porque había notado el interés técnico que el oficial alemán demostraba por los procedimientos de mantenimiento y quería compartir su perspectiva de trabajador industrial sobre la producción estadounidense. La conversación, llevada a cabo en una mezcla de inglés básico y gestos expresivos, reveló aspectos de la economía estadounidense que Hoffman no había considerado, cómo la producción militar representaba solo una fracción de la capacidad industrial total, cómo fábricas civiles habían sido convertidas para producción militar sin interrumpir completamente la fabricación de bienes de consumo, cómo la fuerza laboral estadounidense incluía millones de mujeres que habían asumido funciones industriales tradicionalmente masculinas. Thompson explicaba casualmente cómo su fábrica producía motores para jeeps durante un turno y componentes para automóviles civiles durante otro, una flexibilidad de producción que sugería abundancia de recursos humanos y materiales que Alemania nunca había poseído. El sonido de la voz joven de Thompson, cargada con el acento del medio oeste estadounidense, creaba una banda sonora de normalidad que contrastaba con la magnitud de la información que compartía inconscientemente. Hoffman intentaba procesar información sobre escalas de producción que desafiaban su comprensión básica sobre los límites industriales, números sobre trabajadores, turnos, materiales que pintaban un cuadro de capacidad que explicaba finalmente cómo los estadounidenses podían tratar a los jeeps como artículos desechables. El olor de cigarro estadounidense que Thompson fumaba se mezclaba con los aromas industriales constantes, creando una atmósfera de conversación casual que enmascaraba la importancia educativa del intercambio de información. La textura del papel del cigarro estadounidense que Thompson ofreció a Hoffman era visiblemente diferente del tabaco alemán que recordaba, más fino, más uniforme, fabricado con estándares que sugerían abundancia incluso en los detalles más insignificantes. Durante esa conversación de 30 minutos, Hoffman comprendió que había luchado no solo contra un ejército superior, sino contra una economía entera dedicada a la producción militar sin sacrificar completamente el estándar de vida civil, una realización que Alemania había intentado y fracasado en alcanzar incluso en los momentos más desesperados de la guerra. Joe Ramírez había establecido una rutina de trabajo que incluía proyectos de mantenimiento especializados que permitían a los observadores alemanes presenciar no solo reparaciones básicas, sino modificaciones personalizadas que revelaban la flexibilidad del sistema logístico estadounidense. Durante una semana de marzo trabajó en la conversión de 3 jeeps para funciones específicas. Uno para transporte médico con equipos de primeros auxilios permanentemente instalados, otro para comunicaciones con radios y antenas especializadas, un tercero para transporte de munición con compartimientos reforzados y sistemas de seguridad. Otto Weiss observaba fascinado mientras Ramírez utilizaba piezas estandarizadas para crear modificaciones personalizadas. Una demostración de cómo la estandarización estadounidense permitía flexibilidad operativa impensable en el sistema alemán, donde cada modificación requería fabricación artesanal de componentes únicos. El joven prisionero había aprendido suficiente inglés para hacer preguntas básicas sobre procedimientos técnicos,
sus palabras cargadas de admiración renuente por la ingeniería estadounidense que estaba documentando mentalmente para un informe que esperaba algún día poder llevar de regreso a Alemania. El sonido de herramientas eléctricas que Ramírez utilizaba para modificaciones precisas creaba una banda sonora de tecnología avanzada que contrastaba con los recuerdos alemanes de modificaciones realizadas con herramientas, manuales y soldaduras improvisadas. Ramírez explicaba casualmente cómo cada modificación seguía manuales estandarizados que garantizaban compatibilidad con piezas de repuesto, una sistematización que revelaba planificación industrial en niveles que la Wehrmacht había intentado alcanzar sin nunca lograr implementar completamente. El olor de soldadura eléctrica se mezclaba con el aroma de pintura automotriz fresca, creando una atmósfera de taller profesional que simbolizaba estándares de calidad que los alemanes habían abandonado por necesidad durante los últimos años de la guerra. La textura de las piezas modificadas que Weiss ocasionalmente podía tocar a través de la cerca revelaba precisión de fabricación que confirmaba sus sospechas sobre la superioridad de la metalurgia estadounidense. Durante las pausas de trabajo, Ramírez compartía historias casuales sobre su experiencia en el taller de su padre en Los Ángeles, revelando cómo habilidades civiles habían sido fácilmente transferidas a aplicaciones militares, una flexibilidad de fuerza laboral que contrastaba con la especialización rígida que caracterizaba el sistema alemán. Las modificaciones que realizaba en una semana habrían tomado meses para implementarse en el sistema alemán, una diferencia de eficiencia que Weiss documentaba mentalmente como evidencia de la superioridad sistémica estadounidense. No solo ganaron porque tenían más recursos. Observó Weiss durante una discusión vespertina en el barracón, sus palabras cargadas de una comprensión dolorosa que apenas comenzaba a formarse por completo. Ganaron porque crearon un sistema donde desperdiciar recursos individuales aumenta la eficiencia general. El invierno tejano trajo una melancolía particular que amplificó el impacto psicológico de los descubrimientos que los prisioneros alemanes venían acumulando durante meses de observación forzada de la superioridad logística estadounidense. Hoffmann había desarrollado insomnio, pasando noches enteras procesando mentalmente información que redefinió completamente su comprensión sobre las causas de la derrota alemana, una reevaluación intelectual que era simultáneamente educativa y profundamente perturbadora para un soldado profesional que había dedicado su vida al servicio militar. Durante las madrugadas frías, cuando el silencio del campo solo era interrumpido por el sonido distante de patrullas estadounidenses, caminaba por el barracón tratando de reconciliar sus recuerdos de escasez alemana con las demostraciones diarias de abundancia estadounidense que presenciaba. El teniente había comenzado a comprender que no había luchado contra un enemigo superior en valentía o estrategia, sino contra una nación que había transformado la guerra en una operación industrial donde los recursos humanos y materiales eran organizados con una eficiencia que desafiaba la comprensión europea sobre los límites de la producción. El sonido de sus pasos contra el suelo de madera del barracón creaba un ritmo melancólico que acompañaba sus pensamientos, una banda sonora de contemplación solitaria que se había vuelto familiar durante esas noches de insomnio involuntario. Hoffmann intentaba imaginar lo diferente que habría sido la guerra si Alemania hubiera tenido siquiera una fracción de la capacidad industrial que observaba a diario en el campo tejano, una especulación dolorosa que revelaba cuánto el liderazgo alemán había malentendido la verdadera naturaleza del conflicto que iniciaron. El olor a desinfectante militar que impregnaba el barracón se mezclaba con los aromas nocturnos del campo, creando una atmósfera de limpieza institucional que había aprendido a asociar con los estándares estadounidenses de organización y eficiencia. La textura fría de las ventanas de madera bajo sus dedos servía como ancla física en una realidad que seguía desafiando supuestos fundamentales sobre estrategia militar que él había considerado universalmente válidos. Durante esas vigilias nocturnas, frecuentemente oía a otros prisioneros moverse inquietos en sus camas, una agitación colectiva que sugería que su propia crisis psicológica era compartida por hombres que enfrentaban el mismo proceso doloroso de reevaluación intelectual. El mayor Kruger había canalizado su frustración intelectual en un análisis sistemático que transformó sus descubrimientos personales en una especie de informe militar no oficial sobre las verdaderas causas de la derrota alemana. Durante las tardes de enero, cuando la luz tejana se filtraba a través de las ventanas del barracón creando patrones geométricos en el suelo de madera, conducía sesiones informales donde otros oficiales contribuían con observaciones específicas que él organizaba en una narrativa coherente sobre la superioridad sistémica estadounidense. Kruger había desarrollado una teoría que llamaba colapso de los supuestos estratégicos,
argumentando que el liderazgo alemán había basado toda su estrategia militar en premisas falsas sobre la capacidad industrial y la organización logística de las democracias occidentales. El veterano comandante explicaba cómo había observado que los estadounidenses operaban bajo principios completamente diferentes sobre la economía militar. En lugar de maximizar el uso de cada recurso individual, ellos maximizaban la eficiencia sistémica a través de abundancia que permitía sustituciones preventivas y mantenimiento proactivo. El sonido de voces alemanas discutiendo en tonos bajos creaba una atmósfera de descubrimiento colectivo que contrastaba con los ruidos mecánicos que venían constantemente del exterior, una justaposición que simbolizaba el choque entre el análisis intelectual y la evidencia empírica. Otros oficiales contribuían con detalles específicos sobre procedimientos estadounidenses que habían observado, cómo los soldados descartaban equipos que aún funcionaban, cómo los vehículos recibían mantenimiento antes de presentar problemas, cómo las piezas eran sustituidas preventivamente en ciclos regulares independientemente de su condición actual. El olor del tabaco alemán que algunos prisioneros aún poseían se mezclaba con los aromas industriales constantes que penetraban en el barracón, creando una combinación olfativa que simbolizaba la persistencia de elementos de la cultura alemana en un ambiente dominado por la eficiencia estadounidense. La textura áspera del papel en el que Kruger hacía anotaciones discretas contrastaba con la calidad superior del papel estadounidense que ocasionalmente podían obtener, una diferencia material que servía como metáfora táctil de las disparidades industriales que habían determinado el resultado de la guerra. Las discusiones frecuentemente revelaban que cada oficial había llegado independientemente a conclusiones similares sobre la naturaleza sistémica de la superioridad estadounidense, una convergencia intelectual que validaba sus análisis individuales y amplificaba el impacto psicológico de sus descubrimientos. Otto Weiss había encontrado en una correspondencia limitada con su familia en Alemania una forma de procesar emocionalmente los descubrimientos intelectuales que estaba haciendo sobre la superioridad estadounidense. Aunque sus cartas eran censuradas y no podía describir directamente muchos detalles específicos sobre lo que observaba. Durante una fría tarde de febrero, mientras escribía su 10ª carta a casa utilizando papel estadounidense que contrastaba dramáticamente con la calidad del material que su familia poseía en la Alemania devastada por la guerra, intentaba comunicar indirectamente la magnitud de las revelaciones que estaba experimentando sobre las verdaderas razones de la derrota alemana. El joven soldado había desarrollado un código sutil con su madre, usando referencias a experiencias compartidas de la infancia para comunicar conceptos sobre la abundancia estadounidense que desafiarían la comprensión de alguien que no hubiera presenciado personalmente la operación logística que él observaba a diario. Weiss escribía sobre granjas donde las herramientas nunca se rompen y talleres donde las piezas siempre están disponibles, metáforas rurales que su familia comprendería como descripciones de abundancia, pero que los censores estadounidenses probablemente interpretarían como nostalgia bucólica inofensiva. El sonido de su pluma contra el papel creaba un ritmo meditativo que ayudaba a procesar emocionalmente información que era simultáneamente fascinante y profundamente deprimente para alguien que había crecido, creyendo en la superioridad técnica alemana. Intentaba explicar a su madre cómo estaba aprendiendo inglés a través de conversaciones con soldados estadounidenses, omitiendo mencionar que esas conversaciones revelaban constantemente detalles sobre la capacidad industrial que redefinían su comprensión sobre los límites de lo posible en producción militar. El olor de tinta estadounidense de la pluma se mezclaba con el aroma del papel de calidad superior, creando una experiencia sensorial que simbolizaba la diferencia entre los estándares alemanes y estadounidenses, incluso en los aspectos más básicos de la vida cotidiana. La textura lisa del papel estadounidense bajo sus dedos contrastaba con sus recuerdos del papel alemán de los últimos años de la guerra, áspero y de calidad inferior, una diferencia táctil que serviría como recuerdo permanente de la disparidad industrial que había presenciado. Ocasionalmente, interrumpía la escritura para observar a través de la ventana las operaciones estadounidenses que continuaban incluso durante el invierno. Una constancia operacional que revelaba recursos y organización que permitían actividad continua independientemente de las condiciones climáticas. La interacción más reveladora ocurrió durante una conversación inesperada entre Hoffman y un capitán estadounidense llamado Robert Mitchell, un oficial de inteligencia que había sido asignado para evaluar la moral de los prisioneros alemanes y ocasionalmente conducía entrevistas informales para informes sobre la efectividad de los campos de prisioneros. Mitchell se acercó a Hoffman durante una mañana clara de marzo, no con sospechas sobre actividades subversivas, sino con curiosidad profesional sobre las reacciones alemanas al sistema estadounidense que él había observado registrar mentalmente durante meses de supervisión del campo.
La conversación llevada a cabo en el inglés funcional que Hoffman había desarrollado a través de meses de inmersión forzada reveló que el oficial estadounidense poseía formación en economía industrial antes de la guerra y comprendía exactamente lo que los prisioneros alemanes estaban descubriendo sobre la superioridad sistémica estadounidense. Mitchell explicó casualmente cómo la conversión de la industria civil para producción militar había sido planeada años antes de Pearl Harbor, cómo la capacidad de producción estadounidense representaba solo una fracción de su capacidad potencial, cómo el sistema logístico que los alemanes observaban estaba diseñado para sostener operaciones simultáneas en múltiples frentes de guerra alrededor del mundo. El teniente alemán intentaba procesar información sobre escalas de planificación y coordinación que desafiaban su comprensión sobre posibilidades organizacionales, revelaciones que explicaban no solo cómo los estadounidenses ganaron, sino por qué la victoria había sido inevitable desde el momento en que entraron en la guerra. El sonido de la voz educada de Mitchell, cargada con el acento de la costa este estadounidense, creaba una banda sonora de autoridad intelectual que contrastaba con la casualidad con la que compartía información que redefinió completamente la perspectiva alemana sobre el conflicto. Mitchell bebía café de una taza de porcelana que había traído de su oficina, un lujo personal que simbolizaba los estándares de vida que los oficiales alemanes habían perdido años antes del fin de la guerra. El olor del café estadounidense de alta calidad se mezclaba con los aromas industriales del campo, creando una combinación olfativa que Hoffman asociaría para siempre con ese momento de revelación final sobre la verdadera naturaleza de la superioridad enemiga. La textura de la taza de porcelana que Mitchell ocasionalmente ofreció para que Hoffman tocara era un recordatorio táctil de que incluso los artículos personales estadounidenses eran fabricados con estándares que sugerían abundancia de materiales y cuidado con la calidad. Durante esa conversación de 2 horas, Hoffman comprendió finalmente que había luchado contra una nación que había movilizado recursos industriales y organizacionales a escalas que hacían que la resistencia alemana fuera heroica, pero fundamentalmente fútil desde el principio. Joe Ramírez había establecido una especie de ritual educativo informal, donde demostraba aspectos específicos de la tecnología estadounidense a grupos de prisioneros interesados, no por simpatía política, sino por orgullo profesional en el sistema que había ayudado a construir y mantener. Durante una serie de demostraciones en abril, explicó cómo la estandarización de piezas permitía la intercambiabilidad que reducía drásticamente el tiempo de reparación, cómo herramientas especializadas aumentaban la eficiencia de mantenimiento, cómo procedimientos sistemáticos garantizaban confiabilidad operativa incluso cuando eran realizados por mecánicos con formación limitada. Otto Weiss se había convertido en su asistente informal durante estas sesiones, traduciendo explicaciones técnicas para otros prisioneros alemanes y haciendo preguntas que revelaban diferencias fundamentales entre filosofías alemanas y estadounidenses sobre diseño y producción de equipos. El joven alemán había aprendido que los estadounidenses diseñaban para facilidad de mantenimiento en lugar de durabilidad máxima, un enfoque que inicialmente parecía contradictorio, pero que comenzaba a comprender como más eficiente en operaciones prolongadas donde la velocidad de reparación era más importante que la longevidad individual de los componentes. El sonido de herramientas estadounidenses siendo utilizadas creaba una banda sonora de precisión técnica que contrastaba con los recuerdos alemanes de reparaciones improvisadas con equipos inadecuados, una diferencia auditiva que simbolizaba disparidades sistémicas en la capacidad industrial. Ramírez demostraba cómo cada herramienta había sido diseñada para una función específica, evitando improvisaciones que caracterizaban los procedimientos alemanes de los últimos años de la guerra, una especialización que revelaba abundancia de recursos que permitía optimizar al máximo cada aspecto de las operaciones. El olor de aceite lubricante de alta calidad que Ramírez utilizaba se mezclaba con el aroma de metal limpio y herramientas bien mantenidas, creando una atmósfera de taller profesional que los alemanes habían perdido progresivamente durante los años de guerra. La textura de las piezas americanas que los prisioneros podían ocasionalmente manipular revelaba tolerancias de fabricación que confirmaban sus sospechas sobre la superioridad de la metalurgia estadounidense y los estándares de control de calidad. Durante estas demostraciones, Weiss frecuentemente traducía no solo palabras, sino conceptos completos sobre eficiencia y organización que no tenían equivalentes directos en alemán, una barrera lingüística que simbolizaba diferencias culturales más profundas sobre cómo abordar problemas técnicos y organizacionales. Las sesiones educativas revelaban que la superioridad estadounidense no residía solo en recursos abundantes, sino en filosofías fundamentalmente diferentes sobre cómo organizar el conocimiento, las habilidades y los materiales para una máxima eficiencia operativa.
Ahora comprendo por qué perdimos, dijo Hoffman durante una discusión vespertina en el barracón, sus palabras cargadas de una resignación que trascendía la amargura personal para alcanzar la comprensión histórica. No luchábamos solo contra soldados estadounidenses, sino contra toda una civilización industrial que aprendió a transformar la abundancia en eficiencia sistémica. El final de la primavera de 1945 trajo noticias del colapso final del Reich, información que llegó a los prisioneros del campo Hern a través de transmisiones radiales estadounidenses y conversaciones con guardias, que ya no veían necesidad de mantener secretos, militares frente a hombres, cuyo país se había rendido incondicionalmente. Hoffman recibió la noticia de la capitulación alemana en una mañana clara de mayo, mientras observaba su rutina matutina de catalogar mentalmente los jeeps que seguían llegando al campo, incluso después del fin oficial de las hostilidades en Europa. Una última demostración de que la máquina logística estadounidense operaba con su propio impulso independientemente de las necesidades militares inmediatas. El teniente sintió una mezcla compleja de alivio por el fin del sufrimiento de su pueblo y una profunda melancolía por la confirmación de que todos sus descubrimientos sobre la superioridad estadounidense llegaban demasiado tarde para influir en el resultado de una guerra que ahora comprendía que había sido decidida mucho antes de las primeras batallas. El sonido de los motores estadounidenses seguía creando su banda sonora familiar de eficiencia mecánica, pero ahora esa sinfonía industrial tomaba un significado diferente. Ya no era una demostración del poder enemigo, sino una evidencia de una capacidad que seguiría moldeando el mundo posguerra de maneras que él apenas comenzaba a prever. Durante esa mañana de reflexión, comprendió que sus experiencias en el campo texano le habían proporcionado una educación sobre realidades económicas e industriales que pocos alemanes habían tenido la oportunidad de obtener, un conocimiento que sería valioso para reconstruir una Alemania devastada si lograba regresar a casa. El olor de las flores silvestres texanas se mezclaba con los aromas industriales familiares, creando una combinación olfativa que simbolizaba la transición de una era militar a un futuro incierto donde las lecciones aprendidas sobre eficiencia estadounidense podrían aplicarse a fines constructivos. La textura cálida del alambre de púas bajo sus manos ya no representaba solo prisión, sino también protección contra un mundo exterior que había cambiado fundamentalmente durante los años de su cautiverio. Otto Weiss se unió a su observación matutina, los dos alemanes compartiendo un momento de contemplación silenciosa sobre el fin de una era y el comienzo de responsabilidades que aún no comprendían completamente. El mayor Kruger había transformado sus análisis acumulados en una especie de manifiesto no oficial sobre las lecciones que la derrota alemana podría ofrecer a futuras generaciones de planificadores militares y líderes industriales. Durante una última reunión en el barracón, celebrada en una tarde cálida de junio cuando el aire tejano traía aromas de crecimiento vegetal que simbolizaban renovación tras la destrucción, presentó sus conclusiones sobre la naturaleza sistémica de la superioridad estadounidense que todos habían presenciado durante meses de observación forzada. Kruger argumentaba que la verdadera lección de la guerra no se trataba de la superioridad tecnológica o estratégica estadounidense, sino de la capacidad de movilizar recursos industriales y organizacionales a escalas que desafiaban los supuestos europeos sobre los límites de producción y coordinación logística. El veterano comandante había desarrollado un profundo respeto por la eficiencia estadounidense, no como admiración hacia el enemigo, sino como reconocimiento profesional de una competencia sistémica que trascendía nacionalidades e ideologías políticas. El sonido de voces alemanas discutiendo conceptos sobre reconstrucción creaba una banda sonora de esperanza cautelosa que contrastaba con los meses anteriores de descubrimiento doloroso, una evolución emocional que reflejaba la transición psicológica de prisioneros de guerra a posibles constructores de un futuro alemán renovado. Otros oficiales contribuían con observaciones específicas sobre procedimientos estadounidenses que podrían ser adaptados para aplicaciones civiles, cómo la estandarización facilitaba la eficiencia, cómo el mantenimiento preventivo reducía costos operativos a largo plazo, cómo la organización sistemática maximizaba la utilización de recursos humanos y materiales. El olor del tabaco alemán que algunos prisioneros conservaban cuidadosamente se mezclaba con los aromas de comida americana que venían de la cocina del campo, una combinación que simbolizaba la coexistencia de la identidad cultural alemana con realidades estadounidenses que se habían vuelto familiares. La textura de las anotaciones manuscritas que Kruger había acumulado revelaba meses de documentación sistemática, una colección de conocimiento que esperaba poder transportar de vuelta a una Alemania que necesitaría aprender lecciones dolorosas sobre eficiencia y organización para sobrevivir en el mundo posguerra.
Las discusiones vespertinas habían evolucionado de sesiones de descubrimiento a seminarios de planificación, cada oficial procesando cómo el conocimiento adquirido a través de la derrota podría transformarse en una contribución para la reconstrucción nacional. Carter había desarrollado una perspectiva única sobre la evolución psicológica de los prisioneros alemanes que supervisaba desde hacía más de 2 años, observando cómo los hombres, inicialmente sorprendidos por la abundancia estadounidense, habían gradualmente desarrollado una comprensión sofisticada sobre las verdaderas razones de su derrota. Durante una última conversación con Hoffman, celebrada en una mañana clara de julio cuando los preparativos para la repatriación comenzaban a alterar la rutina del campo, el sargento estadounidense expresó una admiración genuina por la capacidad intelectual que los alemanes habían demostrado al procesar descubrimientos que desafiaron los supuestos fundamentales sobre estrategia militar y economía industrial. Carter había observado cómo Hoffman evolucionó de un observador perplejo a un analista sofisticado, documentando sistemáticamente procedimientos estadounidenses con un objetivo que trascendía la curiosidad personal para alcanzar una responsabilidad educativa hacia compatriotas que no habían tenido la oportunidad de presenciar personalmente la superioridad sistémica estadounidense. El sargento comprendía que esos hombres regresarían a una Alemania devastada, llevando consigo un conocimiento valioso sobre métodos organizacionales e industriales que podrían contribuir a la reconstrucción nacional, una ironía histórica que transformaba la derrota militar en una oportunidad educativa para un futuro que trascendería las circunstancias de su encuentro inicial. El sonido de la voz de Carter, cargada de cordialidad genuina que se había desarrollado a través de meses de interacción humana que trascendieron las barreras nacionales, creaba una banda sonora de despedida que simbolizaba las posibilidades de cooperación futura entre antiguos enemigos unidos por el respeto mutuo y la comprensión compartida. Hoffman intentaba expresar en su limitado inglés su gratitud no solo por el trato humano, sino por la educación involuntaria sobre principios de eficiencia que planeaba aplicar en contextos constructivos cuando regresara a casa. El olor del café estadounidense que Carter compartía en una última demostración de hospitalidad se mezclaba con los aromas de preparación para el viaje que comenzaban a impregnar el campo, creando una atmósfera de transición que marcaba el fin de una era de descubrimiento forzado y el comienzo de responsabilidades voluntarias. La textura familiar de la taza de metal estadounidense en las manos de Midshipman Hoffman servía como recordatorio táctil de los estándares industriales que había aprendido a respetar y que esperaba ayudar a implementar en una Alemania reconstruida. Durante esa conversación de despedida, ambos hombres comprendieron que habían participado en un experimento educativo no intencional que transformó circunstancias de guerra en una oportunidad de comprensión mutua sobre valores compartidos de competencia técnica y organización eficiente. Las palabras de gratitud de Hoffman fueron respondidas por Carter con el reconocimiento de que los alemanes habían demostrado una capacidad intelectual admirable al procesar descubrimientos dolorosos con objetividad científica que trascendía la amargura nacional. Joe Ramírez había establecido una amistad técnica con Otto Weiss que trascendió barreras lingüísticas y nacionales a través de una pasión compartida por la mecánica y la ingeniería. Una conexión humana que simbolizaba las posibilidades de cooperación internacional basada en competencia profesional en lugar de lealtades políticas. Durante sus últimas sesiones de demostración técnica, realizadas en un taller improvisado que se había convertido en un aula informal donde el conocimiento estadounidense era transmitido a estudiantes alemanes ansiosos por aprender, métodos que podrían aplicar en contextos de reconstrucción civil, Ramírez expresó admiración por la capacidad de Weiss para comprender principios complejos sobre diseño y mantenimiento que trascendían las diferencias culturales. El mecánico estadounidense había observado cómo el joven alemán evolucionó de un observador curioso a un asistente competente, capaz de anticipar procedimientos e incluso sugerir mejoras basadas en su formación técnica europea combinada con el conocimiento estadounidense recién adquirido. El sonido de las herramientas siendo utilizadas colaborativamente creaba una banda sonora de cooperación que contrastaba dramáticamente con los ruidos de conflicto que habían dominado los años anteriores. Una evolución auditiva que simbolizaba la transición de la hostilidad a la colaboración basada en el respeto mutuo por la competencia técnica. Weiss había aprendido suficiente inglés para discutir conceptos técnicos complejos, sus palabras cargadas de entusiasmo genuino por descubrimientos que planeaba compartir con otros alemanes interesados en aprender métodos estadounidenses para aplicarlos en proyectos de reconstrucción. El olor de aceite lubricante y metal limpio que caracterizaba sus sesiones colaborativas se había vuelto familiar y cómodo,
una atmósfera de taller profesional que trascendía circunstancias políticas para centrarse en el conocimiento técnico que sería valioso independientemente del contexto nacional. La textura de las herramientas estadounidenses que Weiss ahora manejaba con confianza revelaba cómo las habilidades técnicas podían transferirse a través de fronteras culturales cuando existía una motivación genuina para aprender y enseñar. Durante las demostraciones finales, Ramírez presentó a Weiss un manual técnico sobre mantenimiento de motores, un regalo que simbolizaba la fe en la capacidad alemana para aplicar el conocimiento estadounidense en contextos constructivos que beneficiarán a ambas naciones en el futuro. Las sesiones educativas habían evolucionado de demostraciones de superioridad estadounidense a intercambios de conocimientos técnicos que preparaban las bases para una futura cooperación basada en valores compartidos de competencia y eficiencia. El momento final de revelación llegó durante la ceremonia de partida que marcó el fin oficial de la guerra y el comienzo del proceso de repatriación que eventualmente devolvería a los prisioneros alemanes a su tierra natal devastada que necesitarían ayudar a reconstruir utilizando los conocimientos adquiridos a través de años de observación forzada de la superioridad sistémica estadounidense. Hoffman se paró junto a la cerca por última vez, observando el recinto donde había pasado 2 años aprendiendo lecciones sobre capacidad industrial y eficiencia organizacional que redefinieron completamente su comprensión de las verdaderas causas de la derrota alemana y de los requisitos para el éxito futuro en un mundo donde los métodos estadounidenses habían demostrado ser definitivamente superiores. El teniente comprendió que regresaría a Alemania llevando consigo no solo recuerdos de sufrimiento personal, sino también una educación invaluable sobre principios de eficiencia, que podrían contribuir a la reconstrucción nacional si se aplicaban adecuadamente por líderes dispuestos a aprender de la dolorosa experiencia de la derrota. El sonido de los vehículos siendo preparados para las operaciones finales de transporte creaba una banda sonora familiar que ahora simbolizaba no el poder del enemigo, sino el conocimiento adquirido que podría transformarse en una contribución constructiva para un futuro alemán renovado. Durante esos últimos momentos de contemplación, recordó cada detalle de las demostraciones estadounidenses que había presenciado, catalogando mentalmente procedimientos y principios que esperaba compartir con sus compatriotas ansiosos por reconstruir una nación devastada, pero potencialmente enriquecida por las lecciones aprendidas a través de la derrota. El olor de las flores silvestres texanas se mezclaba con los aromas industriales que se habían vuelto familiares, creando una combinación olfativa que siempre le recordaría la transformación de prisionero a observador educado de un sistema que merecía respeto y estudio cuidadoso. La textura del alambre de púas bajo sus manos enguantadas sirvió como último recordatorio táctil de su viaje de observador hostil a admirador renuente de la eficiencia estadounidense que trascendió las fronteras nacionales para representar principios universales de organización y productividad. Otto Weiss se unió a él para un último momento compartido de reflexión, ambos jóvenes reconociendo que llevaban la responsabilidad de transmitir el conocimiento adquirido a través de circunstancias que inicialmente fueron dolorosas pero que finalmente fueron educativas en formas que podrían beneficiar los esfuerzos de reconstrucción de Alemania. Las voces alemanas de fondo creaban una banda sonora de preparación para la partida que mezclaba tristeza por dejar la rutina familiar con anticipación por las oportunidades para aplicar el conocimiento recién adquirido en servicio de la renovación nacional. Regresamos a casa llevando más que recuerdos de derrota, observó Hoffman en una última conversación con sus compañeros prisioneros, sus palabras cargadas de reconocimiento de que la experiencia estadounidense había proporcionado una educación sobre principios industriales y organizacionales que podrían contribuir a la reconstrucción alemana. Llevamos con nosotros el entendimiento de cómo transformar la abundancia en eficiencia, conocimiento que nuestra patria devastada necesitará si quiere reconstruirse exitosamente en un mundo donde los métodos estadounidenses han demostrado su superioridad a través de una victoria que fue tanto industrial como militar.